Buenos días. Vamos a hacer la clase 5, que a mi juicio, en el proceso que vamos a observar, es uno de los procesos más elegantes y bonitos que existe en nuestro cuerpo, ¿ya? Que es cómo nuestro cuerpo tiene la capacidad de concentrar la orina y excretar los desechos metabólicos de nuestro cuerpo. Es un proceso muy bonito que tiene que ver con una estructura tanto de los túbulos, ¿ya? Una estructura que corresponde a la, ¿no es cierto?, a una, digamos, transporte activo secundario, ¿ya? Y justamente con eso, toda una permeabilidad diferencial de los túbulos, junto con un segundo paso que sería el flujo tubular, ¿ya? Y esos dos procesos, el proceso de concentración y de transporte de moléculas más el proceso de flujo, generan una gradiente córtico-papilar, ¿ya? Que es fundamental para el proceso de la concentración de la orina. Entonces vamos a observarlo. Hay una animación que es muy buena que nos permite visualizar el proceso. ¿Ya? Este probablemente es uno de los elementos más menos conocidos de la fisiología, pero a mi juicio uno de los más elegantes. Así que les pido que tengamos atención ya para entender cómo ocurre este fenómeno. Ya. Entonces vamos a ver la concentración y la dilución de la orina y vamos a recordar, porque ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el efecto de la ADH. ¿Ya? De eso se trata esta clase. Entonces, al finalizar la clase, ustedes podrán interpretar el mecanismo de multiplicación por contracorriente y el intercambio osmótico como mecanismo de concentración de la orina y reconocer la participación clave del ADH en los mecanismos de concentración de la orina. La ADH tiene tres mecanismos que son claves en el riñón. Uno es el aumento de la permeabilidad al agua, segundo es el aumento de la permeabilidad a la urea y tercero es el aumento de la actividad del transportador triiónico sodio, potasio, 2-cloro, en el asa de Henle-Gruesa ascendente. ¿Ya? Esos son los tres mecanismos que hace la ADH en el riñón y todos ellos son fundamentales para la concentración de la orina. El aumento de la actividad del transportador triiónico sodio, potasio, 2-cloro, del asa de Henle-Gruesa ascendente. ¿Ya? Ya, entonces vamos a partir. Primero, entender que el principio de la isoosmolaridad, ¿ya?, que está impulsado por la osmosis, hace y asegura que la concentración del LEC siempre sea igual a la concentración del LIC. Es decir, cada vez que cambia, por pequeño que sea el cambio, el LIC, inmediatamente eso va a generar una diferencia de presiones osmóticas que va a inducir el flujo osmótico del agua, ¿no es cierto? Y ese flujo osmótico va a equilibrar de nuevo la pequeña diferencia que se haya formado. Entonces, da lo mismo cuál diferencia ocurra, el proceso de la osmosis va a asegurarse que los dos compartimentos van a estar siempre en la misma concentración, ¿ya? ¿A cuánto van a estar? Normalmente deberían estar a 300 milosmoles, pero se sabe que en realidad lo más exacto es 290 o 292 milosmoles por litro. Esa sería la osmolaridad que debería tener nuestras células, pero por facilidad siempre se habla de 300, ¿ya? Y lo que pasa es que esta osmolaridad puede ser sensible o sensada en el hipotálamo, ¿no es cierto? Y para ello generar respuestas correctivas que pueden ser respuestas, por ejemplo, como mayor sed y por lo tanto tomar agua, ingesta de agua. Y lo otro puede generar respuestas renales, ¿ya? En el sentido de justamente aumentar la ADH, que va a tener esos tres efectos a nivel renal, ¿ya? Por lo tanto, el riñón juega un rol clave en la regulación de la concentración osmolar del plasma, cambiando la concentración osmolar de la orina. Por ejemplo, cuando la orina está hiperosmótica respecto del plasma, entonces se dice que la concentración osmolar de la orina es mayor que la concentración osmolar del plasma, ¿ya? Si la concentración de la orina es isosmótica, significa que la osmolaridad de los dos es igual, y si la concentración es hipoosmótica, significa que la concentración de la orina es menor que la concentración del plasma. Ahora, lo normal es que sea hiperosmótica,
¿Por qué? Porque uno tiende a recuperar agua, ¿ya? Y tiende a estar en condiciones que le permitan a uno no perder tanta agua. Sin embargo, es posible que esté en isosmolar cuando tengamos una cantidad de agua, diría, mayor de lo que necesitamos. Y también puede ser hiposmótica en condiciones que tengamos un exceso de agua en nuestro cuerpo, ¿ya? O tengamos una enfermedad como una diabetes mellitus, perdón, diabetes insípida, ¿ya? Que implica falta de ADH o resistencia al efecto del ADH. Vamos a ver las dos situaciones que son más comunes. Una que sería restricción hídrica. Por ejemplo, estar, no sé, un día entero sin tomar agua, ¿ya? Eso sería una restricción hídrica. ¿Alguien me podría decir por qué estar un día sin tomar agua significará una restricción hídrica? Hay una razón fisiológica para eso. ¿Cuál será? ¿Nuestro cuerpo mantiene el agua o lo va perdiendo continuamente? Lo va perdiendo constantemente. Esa es la razón por la cual, si uno no ingiere, va a empezar a tener, ¿no es cierto?, un aumento de la osmolaridad. ¿Y cómo pierde constantemente el agua? A ver si alguien me lo puede decir. Su duración, la misma formación de la orina, claro. Y hay algo también que tiene que ver con los pulmones. La pérdida de agua por los pulmones, ¿ya? Uno cuando va respirando, aun cuando uno no quiera, y quiera respirar lo menos posible, de todas maneras va a salir agua, vapor de agua por nuestras narices. Por la respiración, aun cuando uno no esté transpirando, pero la sudoración hay lo que se llama una perspiración insensible. En este momento ustedes están perdiendo agua, ¿ya? Entonces, existe la pérdida de agua continua en nuestro cuerpo. Inclusive en las heces fecales también se pierde agua. Se pierde por las heces, se pierde por la orina, se pierde por la piel, se pierde por los pulmones, ¿ya? Y esa pérdida de agua hace que cuando uno no toma agua y no ingiere la cantidad suficiente de agua y está con restricción, obviamente que va a tener un aumento de la osmolaridad en el plasma, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar en esa condición? Que si estamos en una restricción de agua y nuestro plasma empieza a aumentar. Basta con que aumente 1 miliosmol, uno solo, sobre la concentración normal plasmática sensada siempre en el hipotálamo, que en este caso sería el hipotálamo anterior, ya uno solo, para que inmediatamente el hipotálamo empiece a generar una respuesta correctora. Así de sensible es súper hipersensible el hipotálamo anterior frente a los cambios de osmolaridad. Por lo tanto, tiene osmoreceptores, ¿no es cierto? El hipotálamo anterior, que son súper sensibles. ¿Y cuáles son las dos respuestas que va a generar el hipotálamo anterior? Va a coordinar y a orquestar la respuesta de la secreción de la ADH y la respuesta conductual de aumento de la sensibilidad de la sed. Voy a sentir sed, ¿ya? Y eso me debería generar, si yo estoy en condiciones cognitivas normales, me debería generar la conducta de tomar agua. Pero existen pacientes que, por ejemplo, no sensan la sed, pueden generar la sensación de sed, pero no hacen nada. Una persona que esté con alteraciones mentales o que esté dormido, esté en coma, por ejemplo, bueno, si está en coma no va a percibir la sed, ¿no es cierto? Pero una persona que está con disturbio mental en una vez se puede percibir que tiene sed, pero no hace nada tampoco. Un anciano también, ¿no es cierto? Con demencia senil o algo así, ¿ya? Entonces, no basta con percibir esta sensibilidad, ¿ya? Sino que también hay que generar una conducta. O, por ejemplo, podría ser alguien que esté fracturado, polifracturado, inmovilizado. Puede estar sintiendo sed y no puede ir a tomar agua, ¿no es cierto? Hay una película que a mí una vez me perturbó, era la película que se llamaba Sin lugar para los más fuertes, o algo así. ¿Cómo se llamaba? Era una película de un tipo que tenía un pistón a presión con la cual matan a las vacas y a los animales grandes. Y andaba con ¿No es país para viejos? No hay lugar para ¿Viejos? viejos, no. Sin lugar Sin lugar para los débiles. para los débiles. Eso, que están atentos los chiquillos aquí. Sin lugar para débiles. Así es.
Era un tipo que andaba con un balón así como de nitrógeno, no sé de qué lo que era, a presión, y con un tubo. Y el tubo era como un pistón, y apretaba y salía el aire comprimido. Y era horrible porque con eso mataba a la gente. Le ponía la cuestión aquí. Bueno, ¿por qué lo menciono? Porque no sé por qué lo estoy mencionando. A ver, se me fue, donde estaba pensando en tantas cosas de la película, me acordé de todas las cosas que de verdad me perturba un poco. Ay, qué horror. Ah, ya, tiene que ver con esto de la imposibilidad de moverse. Entonces la película parte con un señor que está cazando, ¿ya? Un tipo que va a cazar y en el desierto empieza a cazar y de repente se encuentra que hay en un sector así como en un pequeño bajo, un montón de autos y mucha gente muerta. Entonces se acercó y encontró que todos eran narcotraficantes, que se habían matado entre ellos, eran dos bandas. Entonces, seguramente uno le llevó la droga y el otro le llevó el dinero y después para quedarse con todo, uno le quería hacer la mexicana al otro, se quería quedar con el dinero y las drogas, y se mataron. Entonces llega el señor y se encuentra con uno que estaba todavía vivo, pero estaba ya sangrando, a punto de morir. Le decía, agua, agua, le decía. Por eso me acordé, porque justamente estamos viendo el ejemplo de una persona que puede tener sed y no puede tomar. Estaba ahí en el desierto. Agua, agua, y después el tipo miró, se dio cuenta que había otro que estaba alejándose, arrastrándose, y llevaba la maleta con todo el dinero. Y se iba arrastrando así apenas, porque todo era por el dinero. Y el que estaba así como pidiendo agua le dice, por favor, deja la puerta cerrada del vehículo. Y él le dice, ¿pero por qué? Hay lobos, le dice, hay lobos. Y uno se queda así como, oh, cada vez peor la película. Bueno, eso era un ejemplo. Ya, sigamos entonces. Ya supongamos que la persona puede tomar, entonces va a tener la conducta de tomar agua. Ahora, la ADH ya saben, 3 cosas puede hacer en el riñón. A ver, ¿quién me la puede decir? Ya recién la dijimos. ¿Quién me la repite? Reabsorbe agua. Aumenta la actividad del canal triónico. Y mayor permeabilidad a la urea. Ya, esas 3 cosas hace. Entonces, esta clase tiene que ver con eso, ya, con esas 3 cosas que estamos diciendo. Bueno, ya, entonces sigamos. Aquí se da un ejemplo de una sola de las cosas, que aumenta la permeabilidad al agua de las células principales, que están en los túbulos distal final y en el túbulo colector. Y eso, al generar la permeabilidad al agua en estas células, ¿cuál sería el mecanismo para que aumente la permeabilidad al agua en estas células? ¿Cuál creen ustedes que sea el mecanismo que hace la ADH? Estimula la secreción, no la secreción, la síntesis y la movilización de vesículas con aquaporina hacia la membrana apical y también vasolateral. Ahí, eso lo vamos a chequear bien, si es apical o vasolateral. De aquaporinas, ¿no es cierto? Tipo 2, ¿ya? Aquaporinas que se van a colocar en la membrana de la célula principal y van a facilitar la permeabilidad al agua, ¿ya? Eso. Entonces son las aquaporinas las que van a colocarse en la membrana. Vamos a chequear si es membrana apical o membrana vasolateral de la célula principal, ¿vale? Eso va a generar mayor reabsorción de agua en los túbulos colectores y túbulos distales. ¿Cuál puede ser el mecanismo por el cual va a generar este aumento de concentración de aquaporinas en la membrana? Porque va a generar esta reabsorción de agua. ¿Cuál será el mecanismo? ¿Por qué se va a mover el agua?
por osmosis y se va a mover de menor presión osmótica a mayor presión osmótica. Y si el intersticio renal está a mayor presión osmótica, el agua se va a mover desde el interior del lumen del túbulo, se va a mover hacia el intersticio y se va a reabsorber, ¿vale? Ese es el mecanismo. Eso, lo que estoy diciendo yo, es lo más importante de la clase. El agua se puede reabsorber siempre y cuando la presión osmótica del intersticio sea mayor que la presión osmótica de la luz del túbulo colector y exista permeabilidad. Y como la ADH hace las dos cosas, el ADH le da permeabilidad al túbulo colector y el túbulo contorneado distal y ayuda a que aumente la gradiente córtico papilar por dos mecanismos, por el mecanismo del transportador triónico y por el mecanismo de la recirculación de la urea. Por lo tanto, todo lo que estamos diciendo ahora es facilitado por la ADH. La ADH es el gran actor de esta clase, que genera, ¿no es cierto?, una mayor gradiente córtico papilar por dos mecanismos y genera permeabilidad del túbulo distal y colector, ¿vale? Entonces, como consecuencia, sí. ¿Aló? El primer mecanismo es que aumenta la gradiente córtico papilar, ¿no es cierto? Y para aumentar la gradiente córtico papilar genera dos situaciones, o podríamos decir dos mecanismos diferentes. Uno, la actividad del transportador triónico, y segundo, la recirculación de la urea. Con eso asegura gradiente córtico papilar. Y el segundo mecanismo tiene que ver, ¿no es cierto?, con el aumento de la permeabilidad misma del agua por las acuaporinas. Porque podría pasar que exista una alta gradiente córtico papilar, pero si no existe permeabilidad en la membrana, el agua no va a entrar. Necesita canales para entrar, ¿vale? Entonces, como consecuencia de lo que hemos dicho, del efecto de la ADH por estos mecanismos, el agua se reabsorbe y la molaridad de la orina aumenta. Y el volumen de la orina va a bajar. Entonces vamos a perder un volumen pequeño de alrededor de 1,5 litros al día con alta molaridad, conteniendo los desechos nitrogenados y los desechos metabólicos que queremos eliminar. ¿Qué hace esto? Todo este mecanismo hace que la molaridad plasmática se va a tender a volver a la normalidad, porque estoy reabsorbiendo agua, y el agua, ¿qué va a hacer? Va a bajar la molaridad, porque va a empezar a diluir esa alta molaridad. ¿Sí? Cuando hay restricción hídrica, igual se siguen eliminando los 1,5 litros al día de... No, baja el volumen de orina, baja. Puede bajar incluso hasta un valor cercano a los 100 ml por día. Y eso es lo que llamaríamos prácticamente anuria. Anuria es cuando estamos muy, muy bajos. ¿Ya? Oliguria se habla de algo así como 400 ml por día. ¿Ya? Eso. Muy bien. Ya, ¿se entiende bien esto, no es cierto? Ya, este es el alma, el núcleo, lo más importante de la clase. Ahora vamos a revisar los mecanismos, cómo van ocurriendo, ¿ya? Para asegurarnos que estamos entendiendo bien el proceso. Ahora, si uno toma mucha agua, obviamente va a pasar lo mismo, que se va a disminuir la molaridad plasmática, se va a inhibir los homorreceptores, va a disminuir la secreción de la ADH, va a disminuir la permeabilidad al agua, va a disminuir la gradiente córtico papilar, va a disminuir la reabsorción de agua, va a disminuir la molaridad de la orina, su volumen va a aumentar, y eso va a facilitar que menos agua entrando al plasma, entonces que la molaridad tienda a aumentar para oponerse al estímulo inicial. ¿Se dan cuenta que estos son dos mecanismos de retroalimentación negativa súper elegantes y muy bonitos, ¿ya? Y en los dos casos son absolutamente opuestos. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer una mirada a los túbulos, ¿ya? Aquí tenemos la posición de los túbulos en el lado cortical. Hola. Y siempre en el lado cortical vamos a tener una concentración intraluminal en general, por ejemplo, el túbulo contorneado proximal de 300, y en el intersticio también va a estar cerca de 300.
el intersticio va a estar cerca de 300 y el contorneado proximal cerca de 300. Pero en lo que llamamos la médula, ¿no es cierto? Ya sea externa o la médula interna, vamos a empezar a observar un aumento en la concentración intersticial de solutos. Y ese aumento va a pasar de cerca de 400 hasta un valor de 1200. Pero aquí el dibujito dice 1400. Pero normalmente se habla de 1200. ¿Ya? Ese sería como el valor normal. Ahora, esta capacidad de concentrar la orina depende del largo del asa de Henle. ¿Ya? Si el asa de Henle es más larga, más se puede concentrar. Pero nuestras asas de Henle tienen un largo más o menos estandarizado. ¿Ya? Ahora, hay animales como las ratas del desierto que pueden tener asas de Henle mucho más largas. Y adivinen qué va a pasar con su gradiente córtico papilar. Si el asa de Henle, la fina descendente y la fina ascendente, son muy largas, lo que va a pasar es que la gradiente va a ser mucho más grande. Y eso va a significar que esos animales van a poder concentrar más la orina. Entonces, en vez de eliminar 100 ml, van a poder eliminar a lo mejor menor cantidad de ml más concentrados. ¿Ya? Por ejemplo, pueden llegar hasta 3000 miliosmolar por litro, miliosmoles por litro. ¿Ya? Nosotros podemos llegar a 1200. Ellos pueden llegar prácticamente a más del doble que nosotros. ¿Ya? Entonces, esa es una situación. La otra situación es que vamos a entender, ¿no es cierto?, que existen además de los túbulos y las asa de Henle, existen los vasos rectos que están aquí, que son vasos que primero pueden haber sido capilares peritubulares, ¿ya? Y después son vasos que descienden desde la corteza a la médula hasta llegar al sector de la papila renal, ¿ya? Y van a permitir el intercambio osmótico. ¿Ya? Los vasos rectos son intercambiadores osmóticos. ¿Por qué? Porque van a permitir equilibrio se equilibra lo que está el plasma, ¿no es cierto?, adentro de estos vasos rectos con el intersticio. Y fíjense que va a pasar una cosa muy curiosa. Miren acá que adentro del capilar glomerular voy a tener una osmolaridad en la corteza de 300 milimoles, la osmolaridad plasmática normal. Pero una vez que salga el vaso recto, desde la médula, ya del intersticio de la médula, va a salir con 320 milimolar. ¿Por qué pasa eso? Porque este intercambio osmótico no es tan perfecto, ¿ya? No es tan perfecto. Y hay acá un flujo, a pesar de que el flujo es muy bajo y el volumen, el porcentaje del gasto cardíaco que hay ahí es bajísimo. ¿Para qué pasa esto? Para asegurar que la gradiente córtico-papilar no se disipe. Si yo tuviese un flujo que fuera así como una línea paralela, como estas líneas punteadas, si el flujo sanguíneo fuera paralelo, la gradiente se disiparía. Pero el flujo es paralelo. Sigue la misma línea, entonces se va intercambiando y va permitiendo equilibrarse a la misma concentración que tiene el intersticio, ¿vale? Y como tiene poco flujo, después empieza a intercambiarse de nuevo, pero finalmente saca un poco más de solutos. Ya, eso hace un poquitito pérdida de la gradiente córtico-papilar, pero no total. Ahora, ¿qué es lo importante de todo este proceso? Es que lo que sale en este vaso recto, en la parte venosa, tiene que salir más agua, ¿no es cierto?, que es el agua que se recuperó desde el túbulo colector. ¿Ya? Esa agua que se va recuperando por osmosis es el agua que finalmente va a salir por esta vena del vaso recto. ¿Vale? Ya, y ahora vamos a mirar el proceso con este esquema que muestra el Constanzo, que siempre es un esquema muy fácil de seguir. ¿Ya? La multiplicación por contracorriente es el mecanismo que genera la gradiente córtico-papilar. ¿Ya? Y tiene dos pasos. Uno que se llama el efecto único, y le vamos a llamar 1, y el otro que se llama el flujo del líquido, que se llamaría 2, el paso 2.
Y después estos pasos se van repitiendo muchas veces. ¿Ya? Entonces vamos a comprender primero la rama descendente del asa de Henle, la rama ascendente del asa de Henle y el intersticio. ¿Ya? Vamos a entender cómo va a ocurrir ahora el paso, ¿no es cierto?, 1 primero. Entonces, entendiendo, yo quiero que entiendan bien este proceso. Al aparecer aquí más grueso la pared del asa de Henle, ¿no es cierto?, ascendente, ¿qué creen ustedes que significará? Que esté más grueso la pared del túbulo, del asa de Henle gruesa ascendente. ¿Qué significará? ¿Qué es? Más difícil que haya intercambio. Ya, ok. Lo que hace esto significa que hay impermeabilidad al agua. El agua hay impermeabilidad al agua, es decir, aquí no hay acoporinas y las uniones estrechas entre las células son impermeables. ¿Ya? Eso es lo que va a significar. Y aparentemente tendría una pequeña capa también de proteínas que impediría el transporte del agua. ¿Ya? Entonces hay serie de mecanismos que hace que esta rama ascendente sea impermeable al agua. ¿Ya? Pero esta rama es muy permeable a los iones, porque tenemos el transportador triónico, ¿no es cierto? Aquí. ¿Ya? Entonces vamos a partir del proceso de cómo ocurre la concentración de la gradiente córtico-papilar, lo vamos a entender con estos pasos. Paso 1, miren lo que va a pasar. Asumamos que primero partimos de 300 y después transportamos 100. ¿Ya? Entonces vamos a transportar 100 hacia el intersticio por el transportador triónico. Como acá el agua no se mueve, se va a mantener más diluido, va a haber menos osmolaridad. Pero acá como transporté 100, se me sumó a los 300 que estaban en el intersticio y me queda ahora 400. Pero en la rama descendente, como existe permeabilidad al agua, el agua tiene osmosis. Y por osmosis entonces va a generar equilibrio entre el intersticio con el lumen del túbulo descendente. ¿Se entiende? Acá no hay equilibrio porque no hay osmosis, porque está bloqueado el flujo del agua. Ahí tenemos el paso 1. Ahora, a este mecanismo agreguémosle el paso 2. Flujo de líquido. Entonces tenemos flujo descendente y después ascendente. Entonces, vamos a mover el flujo que estaba primero con 400 y después va a entrar fluido que está en 300. Entonces el 400 que estaba aquí, ahora va a quedar acá. Y estos 300 son fluido que venía del túbulo contorneado proximal. ¿Se entiende? ¿Lo entienden bien o no? ¿Sí? ¿Todos entienden? Sí. Ya, el 1 hay que entender bien el esquema, el momento 0. ¿Ya? El momento 0 es el que está acá arriba. Significa que en el intersticio hay 300, en la rama descendente hay 300 milomoles y en la rama ascendente hay 300. Ese es el tiempo 0. ¿Milomoles de qué sería? De soluto. Solutos. Ya, y la fase 1, el paso 1 va a ser que se van a transportar 100 milomoles desde el interior de la rama ascendente hacia el intersticio, por el transportador triónico. Al transportarse, la concentración del intersticio va a aumentar de 300 a 400. Y como la rama descendente es permeable, se va a producir un equilibrio osmótico. Va a entrar agua desde el lumen del túbulo descendente hacia el intersticio. Y finalmente las concentraciones de los dos van a ser iguales. Eso es lo que pasa. Ahora, dado que me viene el paso 2 me significa flujo descendente de una concentración normal, de 300 milomoles. Entonces voy a incluir 300 moles acá, pero voy a ir moviendo el 400. Lo voy a ir moviendo de tal forma que aquí 3,400 me quedan aquí y aquí 3,400 me quedan acá, porque lo fui moviendo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, ya tengo, en este momento, dando solamente 2 pasos, ¿qué es lo que tengo? Tengo 300 milomoles aquí y 400 acá. Ya empieza a generarse una gradiente. ¿Se dan cuenta? Aquí está menos concentrado y aquí está más concentrado. Y eso empieza a revertirse también adentro, se hace mula en la rama descendente, es exactamente igual al intersticio. Y acá
se va generando algo muy genial, que significa que porque es impermeable, acá suben los 400, pero todavía me quedan los 200 previos que estaban acá. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tengo una gradiente que se va revertiendo. Ya, y ahora le agrego un siguiente paso. El paso 1 lo repito, pero ahora le llamo 3. Y vuelvo a transportar 100. ¿Ya? Transporto 100. Entonces aquí tengo, bueno, no alcanzo a transportar los 100 en realidad. Aquí transporto solamente 50. Aquí 50, 50. Y después aquí transporto, aquí sí transporto 100. Claro. ¿Una razón de transporte 50 y otro 100? No, este es un esquema nomás. Sí, sí, porque en realidad, porque si tú le sacaras, a ver, si le sacara esto 100, le va a quedar 100. Y no es tan fácil que queden 100. ¿Ya? Entonces es un esquema, ¿no? Es un ejemplo. Entonces se transportan las sales acá, en el paso 2, y me hace que entonces la concentración acá aumente. Comparado con esta, la concentración aumentaron. ¿Se dan cuenta? Ya, aumentaron. Y estas se equilibran de nuevo y estas se diluye más todavía. Después viene otra vez el flujo del paso 2. El flujo de plasma normal, o sea, de filtrado glomerular normal. Y hace entonces que estos números empiecen a bajar y los otros empiezan a subir. ¿Y qué pasa ahora? Que voy a tener cada vez mayor gradiente. Si primero partí de 300 con 300, después volví a encontrar 300, 400, ahora tengo 300, 500, y así. Cada vez va a ir aumentando más la gradiente córtico papilar, a través de que estos pasos se vayan repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y para tenerlo súper claro, vamos a mirar aquí una profesora británica, que es bien divertida, ¿ya? Que nos va a mostrar esto como si fuera una gran sorpresa. ¿Ya? El flujo va a ser creciendo. Sí. Ya, mire, miremos esto porque es bien divertido. Hiya, welcome to Biomed Sessions with me, Ruse. Today we're going to be discussing the loop of Henle and the way it helps to concentrate urine in the kidneys. The loop of Henle is found between the proximal convoluted tubule and the distal convoluted tubule in the nephron. There are actually two types of nephron in the kidney, cortical and juxtamedullary. This happens to be a juxtamedullary nephron because of its long loop of Henle and the fact that it dips down into the medulla of the kidney. This type is well suited to the role of helping to concentrate urine. As discussed in my function of the nephron video, filtrate moves through the tubules and eventually exits the collecting duct as urine. But what we want to know is, why does the concentration of filtrate increase as you go further down the loop of Henle? Osmolarity is the concentration of a solution, often expressed as milliosmoles per liter. Filtrate in the proximal convoluted tubule has an osmolarity of 300 milliosmoles per liter, the same as the surrounding interstitial fluid. This means that the filtrate is isoosmotic with its surroundings, but it's a very different story in the loop of Henle. Let's zoom in. Let me give you a brief recap of what happens here, but if you want more details, including information about permeability, do go back and watch my previous video. Okay, so in the thick ascending limb, sodium ions are pumped out, and negative ions such as chloride follow, making the medulla a quite concentrated and salty region. Water leaves passively from the thin descending limb because of the surrounding salty environment. And as the water leaves, the filtrate in the descending limb becomes significantly more concentrated. In addition, the salty medulla is also a major reason why water is able to move passively out of the collecting duct and be reabsorbed back into the blood, thus leaving behind more concentrated urine. But let's pretend that the filtrate is entering the loop of Henle for the very first time. Naturally, because the filtrate is coming from the proximal convoluted tubule, it will have the same 300 milliosmoles per liter osmolarity and be isoosmotic with the interstitial fluid. However, this situation is not ideal for creating concentrated urine. So in the latter part of the loop of Henle, our aim is to create a difference of 200 milliosmol per liter between the ascending limb and the interstitial fluid. The only way to do this is by pumping out sodium ions. So let's pump.
As you can see, the osmolarity in the ascending limb has decreased due to a loss of sodium, whereas in the interstitial fluid, it has increased due to a gain in sodium. And if you look closely at the values, you will see that we have achieved the 200 milliosmol per liter difference, otherwise known as a gradient. But what's happening with the descending limb? Here, the filtrate needs to equilibrate, meaning that the water will leave passively until the filtrate in the descending limb reaches the same osmolarity as the interstitial fluid. Time to equilibrate. Note, equilibrating does not change the osmolarity of the interstitial fluid. Filtrate moves through the nephron continuously, but I'm going to break this down into steps for you. Let's advance the fluid in the loop of Henle. When brand new 300 milliosmol per liter filtrate enters the descending limb from the proximal convoluted tubule, the filtrate already in the loop of Henle is pushed further along. Bringing back our values for the interstitial fluid, we see that our gradient has been messed up. So we need to re-establish that ideal 200 milliosmol per liter difference. Let's pump out some sodium ions. Okay, although the values vary, there is still a difference of 200 at all levels, so we're content. Now to equilibrate the descending limb with the interstitial fluid and advance the fluid in the loop of Henle a little. Lo and behold, the gradient is messed up again, but we know what to do. Let's pump and establish that 200 milliosmol per liter gradient. Equilibrate to match osmolarities and advance the fluid. Okay, one more time to get the point across. Our gradient is messed up. Pump out sodium to restore the gradient and equilibrate. All right, so looking at our values for the interstitial fluid, we can see that the osmolarity increases the deeper you go into the medulla. As all that pumping and equilibrating continues, we eventually reach a maximum concentration of around 1,200 milliosmols per liter. The entire process that I have just described is called countercurrent multiplication. Countercurrent because the filtrate flows in opposite directions in the limbs of the loop of Henle, and multiplication because this countercurrent flow enables the effects of the gradient to be increased, i.e. multiplied. So in summary, the loops of Henle of juxtamedullary nephrons are involved in the process of countercurrent multiplication, which enables the interstitial fluid to become more concentrated, i.e. increase in osmolarity the deeper you go into the medulla. The high concentrations in the medulla facilitate the passive movement of water out of the collecting duct and result in more concentrated urine. Okay, hopefully this tutorial was helpful to you. If so, don't forget to like and subscribe, and do drop by my Facebook page to get the latest updates on upcoming videos. All links will be left in the description. Okay, see you in another video. Bye. Bye. Ya. ¿Le gustó? Cancela, cancela. Ahí está, ya cancela. Me quedó una duda. Sí. Cuando que eso va siguiendo por ese proceso hasta que se llega a los 1200 milimoles de equivalente. Pero ¿en qué momento se va a iniciar el proceso para llegar de nuevo a 300? Eso mismo me pregunté. Porque siempre va subiendo, pero hay algún momento que tiene que reiniciarse para hacer de nuevo 300 y empezar a subir de nuevo. ¿En qué momento pasa? Eso depende del nivel de ADH. Porque recuerda que la actividad del transportador triónico depende del ADH. Entonces, supongamos que hemos recuperado suficiente cantidad de agua y ahora empieza a diluirse el plasma, porque hemos recuperado mucha agua. Se empieza a diluir y en vez de estar en 300, empieza a estar en 290, 200, baja un poquito, el hipotálamo va a censar eso, los hormoreceptores van a decir que estamos demasiado concentrados y bloquea la liberación de ADH. Entonces, al bloquear la liberación de ADH, va a estar en la misma situación, pero en realidad ya no va a estar bombeando. No va a haber porque la ADH no va a estar. Y eso va a empezar a equilibrarse de vuelta para atrás. Ah, los iones van a bajar los 300 y van a Sí, exactamente. Y además la multiplicación por contracorriente no solamente depende del transportador triónico, depende también de la reabsorción de la urea. ¿Ya? O sea, ahí está el segundo efecto que tiene la ADH. Y también de la
de la posibilidad de que estén los canales de acuaporina, ya que también son los 3 efectos que va a tener la ADH. Ya, muy bien. Yo lo encontré genial, cuando lo encontré me gustó mucho, así que dije, ya, eso lo vamos a poner a los chiquillos para que... Exactamente lo que usted dijo, pero... Sí, pero explicado con una... bonito. ¿Y acá está en español? ¿Estaba en español o en inglés? ¿Y por qué está en español? Ah, ya, ahí está la cosa. ¿Sí? Bueno, ya. Ya, chicos. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Quieren un pequeño break? Ya, sí, yo creo que llegamos al momento clave de tratar de entender este proceso. Así que yo creo que está bien. Ya, hagamos un break de 10 minutos y volvemos a la clase, ¿vale? Ya, voy a parar la grabación. Detener. Ya, no, pausa. Ya, hemos vuelto. Quisiera saber un pequeño resumen o escuchar mejor un pequeño resumen de de ustedes respecto de lo que hemos aprendido hasta este momento en esta clase. ¿Quién puede hacer un resumen? Ya, voy a hacer lo que me acuerdo. Sí, como Lo que se acuerda, lo que se acuerde. y son como de cosas muy puntuales las más importantes. Ya. Bueno. Como que acá, hasta lo que hemos visto, va a ser principalmente la DH. La DH que es de la reabsorción, tiene que ver con la reabsorción de agua. Y para que haya reabsorción de agua tiene que haber la síntesis y el tratamiento de la acuaporina para que haya el proceso de la osmosis. Y también vimos lo de la corriente, que era que aumentaba hasta 1200. Cuando había 1200, paraba la acción de la ADH para que volviera a la normalidad. Ya, tú dijiste algo de la corriente, ¿se referirá a la gradiente? Gradiente. Al intercambio por contracorriente. A la gradiente corticopapilar que se genera por... Los solutos que están ahí. Ya, por multiplicación por contracorriente. Vale, eso. Muy bien, pero estaba muy cercano a tu explicación. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sobre... Había dos partes. Una parte creo que era inicial y la parte del flujo. Ya, a Los ver. procesos. Tú estabas explicando el proceso de multiplicación por contracorriente. Ahora. Sí. Vale, ¿Cómo se explica. llama la primera? ¿Era el flujo inicial? Se llama la fase única, creo que se llama. Esa fase única. Fase única. A ver, devolvámonos un poquito. Lisette, te quemaste, gracias. Lo hiciste. Ahí está. Efecto único, ahí está. Entonces hay dos mecanismos, que está el efecto único. El efecto único es donde la parte donde no está grueso, o la hace que descender, se llama. Sí, sí. Ahí, por osmosis se van a equilibrar por decirlo, las presiones. En cambio, en la otra parte, en la ascendente, hay un desequilibrio porque no es permeable el agua por ahí, porque no tiene acuaporina y la membrana es mucho más gruesa. Entonces, lo que pasa ahí es que el ADH estimula y el transportador iónico empieza a pasar los iones, porque es pionero de los iones, y empieza a aumentar la concentración en la parte especial, ¿no? Después de eso, empieza de nuevo la fase de flujo líquido. Ahí empieza a bajar de nuevo el flujo, donde por osmosis se va a equilibrar de nuevo la parte de arriba, en el ejercicio. Lo que estaba abajo del flujo va a pasar a la parte del asa de gel ascendente, donde también se va a concentrar un poco más. Y de nuevo va a empezar el efecto único, donde se va a equilibrar, van a pasar los iones, empieza por osmosis ese equilibrio. Y esto va a pasar hasta que suba hasta 1200 miliequivalentes. Cuando pase eso, como dijo también la Carla, el efecto de la H empieza a dejar de ser y empieza a repetirse de nuevo el proceso, con 300, 200, etc. Muy bien. Esa impermeabilidad que hay en agua en la ascendente, ¿tanto en la fila como en la gruesa o solo en la fila? Mayormente en la... Yo diría que mayormente en la gruesa, pero me parece que en la fina también tiene un segmento que tiene impermeabilidad. ¿Ya? Sí. Ya, ¿alguien más?
¿Quiere decir algo? Hable ahora o calle para siempre. Ah, sí. Ya, muy bien, los felicito. Ya, ahora nos vamos a concentrar un poquito en la urea. La urea también participa en la gradiente córtico-papilar. O sea, no solamente el sodio y el cloro, porque cuando el transportador triiónico hace el aumento de la gradiente, lo hace por el sodio y el cloro. ¿Ya? No por el sodio solo, sino que el sodio y el cloro. Y ahora es la urea que le va a ayudar. La urea también va a contribuir. ¿Y cómo lo hace la urea? La urea tiene transportadores de urea que se llaman UT1, Urea Transporter 1, ¿ya? Urea Transporter 1. Y estos transportadores son sensibles también a la ADH. Así como las acoporinas y el transportador triiónico, también este transportador es inducido y es sensible a la ADH. Entonces, una vez que la ADH está alta, el transportador se coloca en la membrana y va a ocurrir el fenómeno de la reabsorción de urea, que está en alta concentración en el lumen del túbulo colector y el túbulo contorneado distal. Entonces se transporta y el transporte de urea al intersticio va a aumentar un poco más todavía la osmolaridad intersticial, ¿vale? Y eso va a favorecer entonces la reabsorción también de solutos porque va a haber mayor presión osmótica en el intersticio respecto de la presión osmótica que está en el lumen del túbulo colector. Ya, y para terminar el proceso, tenemos todo instalado. Tenemos instalado la gradiente córtico-papilar, tenemos instalado, ¿no es cierto?, la permeabilidad, tenemos el flujo del filtrado glomerular, todo eso está bien. Y tenemos la osmosis que va sacando agua desde el túbulo colector y lo va llevando al intersticio. Pero ¿qué hacemos con esa agua que está llegando al intersticio? Esa agua que está llegando al intersticio en realidad, si sigue llegando, lo que haría es empezaría a diluir de a poquitito la gradiente córtico-papilar. Entonces, para poder sacar el agua, es a donde termina el último elemento elegante que tiene, ¿no es cierto?, el riñón, que es que tiene un robador, un sustraedor de agua, ¿no es cierto?, una estructura que permite sacar el agua sin dañar la gradiente córtico-papilar. Y para eso existen los vasos rectos con flujo lento y con muy bajo volumen de flujo, ¿ya? Entonces, al tener bajo volumen de flujo es como si fuera una microcirculación previamente tal, donde va a ocurrir rápidamente intercambio osmótico, ¿no es cierto?, con el intersticio, y se va equilibrando, se va equilibrando, se va equilibrando, y después cuando sube se sigue equilibrando y finalmente va a sacar agua, pero también va a sacar un poquito de soluto, ¿ya? De esta manera va a lograr sacar el agua del intersticio, el agua que se movió por osmosis, y la va a ir sacando de vuelta a la circulación. Entonces va a generar un flujo pasivo, osmosis lento y de bajo flujo, que permite también oxigenar. Recordemos que en esta vaso recto va a llegar el oxígeno. Y la zona de la papila renal es la zona más hipóxica que tenemos en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿por qué es hipóxica en general? Porque como tiene tan poco flujo, se va a producir cualquier daño en digamos, en este proceso, puede producir incluso una isquemia y ¿no es cierto?, una hipoxia y un daño a las células de la papila renal, necrosis, por ejemplo. Como ya lo dijimos, el intercambio no es 100% eficaz, y es por eso que sale un poquito de solutos por los vasos rectos en la parte venosa. Y a pesar de esto, la gradiente no se va a disipar, ya que se continúa con el proceso de multiplicación por contracorriente. Ya, ahora vamos a mirar un poquito la ADH de forma más precisa, y vamos a ver dónde finalmente se van a colocar los canales de acoperina y cuál sería el mecanismo que usa, ¿ya? Entonces, ya sabemos que la ADH aumenta la permeabilidad al agua en el túbulo contorneado distal y colector, que aumenta la actividad del transportador triiónico,
y que aumenta la permeabilidad a la urea, ¿ya? En los túbulos colectores medulares internos, ¿ya? Y acá vemos la ADH uniéndose a su receptor, la cual está unido a una proteína G que se acopla a la adenilato ciclasa. Por lo tanto, la señalización interna va a ser MP cíclico, que va a estimular la proteína quinasa A, que va a fosforilar proteínas y va a generar finalmente el movimiento de las vesículas con acoperinas hacia la membrana apical. Eso era lo que se me había olvidado, ¿no es cierto? Adelante. Aquí está claramente mostrado que en realidad hay acoperinas acá, en la membrana basolateral ya existen, pero los que faltan son acá, en la membrana apical, ¿ya? Entonces, aquí donde yo voy a generar mayor concentración de acoperinas para que el agua pueda moverse transcelularmente, ¿no es cierto?, a través de los canales de acuaporina. Acá hay un video de esto, yo creo que lo pueden ver tranquilamente después, ¿ya? Es un poco largo, así que no lo vamos a mirar, ¿ya? Y vamos a mirar qué pasa con la ADH alta y la ADH baja. Aquí, en cuanto a la orina, por ejemplo, cuando estamos en condiciones de hiperosmolaridad, la ADH va a estar alta, ¿no es cierto? Y en caso que la ADH esté alta, voy a tener una gradiente córtico-papilar grande, de 300 a 1200. Y eso me va a facilitar la reabsorción de agua, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el valor máximo que puede alcanzar la osmolaridad urinaria? Es 1200 miliosmoles. Sería la osmolaridad máxima, porque lo máximo que puede concentrarse va a ser equivalente, ¿no es cierto?, a el flujo máximo que yo pueda tener en la gradiente córtico-papilar, ¿ya? Si la gradiente córtico-papilar llega a 1200, entonces la orina va a poder concentrarse a 1200, porque finalmente se va a equilibrar con eso, por osmosis, ¿ya? Entonces, cuando me pregunta cuál es el valor máximo que alcanzará la osmolaridad urinaria, es el máximo gradiente posible que puede tener nuestro cuerpo. Hay autores que hablan de 1400, pero la mayoría de los autores hablan de 1200 nomás. Ese sería el valor normal. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso de que exista un síndrome de la ADH inapropiado? Yo también voy a tener ADH alto, pero esa ADH no va a estar activa, ¿ya? Es decir, perdón, va a estar activa, pero el hipotálamo no la va a estar regulando. Ese es el tema, ¿ya? Cuando tengo el síndrome de la ADH inapropiado, es una consecuencia de que hay una secreción desregulada de ADH, ¿ya? Porque normalmente la ADH es liberada por efecto hipotalámico. Pero cuando no es el hipotálamo que está regulando la secreción de la ADH, podría ser un tumor que genera la secreción de ADH. Entonces hay una desregulación o no regulación de la secreción. Y en ese caso voy a tener un exceso de ADH, ¿ya? La persona va, obviamente, el ADH va a estar funcionando y voy a tener, ¿no es cierto?, una gran recuperación de agua y la persona va a tener una expansión volumétrica con una disminución de la osmolaridad plasmática. Y acuérdense cuando vimos en el LEC y el LIC, los dos cuadritos, cuando ocurría el síndrome de la ADH inapropiada, disminuía la osmolaridad de los dos, pero aumentaba el volumen de los dos. Eso es lo que va a pasar, ¿ya? Y esa es una situación de sobreexpansión hipoosmolar, ¿ya? El síndrome de la ADH inapropiado. ¿Es el único síndrome que hace esa expansión o hay alguna otra? Al menos que yo conozca, yo no sé si es el único, pero yo conozco ese. Ya no sé si es el único. ¿Y esto también va a aumentar que la persona vaya a urina más o al contrario? No, pues menos, porque está con la ADH súper alta. Entonces la ADH está recuperando mucho agua. Mucha agua. Y se les da demeclociclina. ¿Qué será la demeclociclina? ¿Será un diurético? Podría ser un diurético también, ¿no es cierto? Porque queremos botar agua. Pero en realidad es un inhibidor de la ADH. Es un bloqueador de la ADH. ¿Vale? Ya. Pero podría ser lo que está diciendo. Ya. Y la ADH está baja. Cuando está baja voy a tener una gradiente córtico-papilar menor
¿ya? Y por lo tanto la orina se va a poder concentrar menos también. Voy a tener menos transporte de urea, entonces la urea no se va a colocar, menos función del transportador triónico, ¿ya? Por lo tanto, tampoco voy a generar gradiente corticopapilar por eso. Situaciones equivalentes a esta, la orina va a ser hiposmótica, ejemplo, diabetes insípida, central, que significa que voy a estar disminuyendo la concentración de ADH liberada, o podría ser una diabetes insípida nefrogénica, que significaría que yo tengo la ADH alta, pero hay resistencia a la ADH, ¿ya? A nivel renal. Y en ese caso, el tratamiento puede ser con diuréticos tiazídicos, ¿ya? Cuando tengo diabetes nefrogénica insípida. La otra situación, cuando es central, yo puedo tratar entonces con un análogo de la ADH, que es la DABP, ¿ya? Es un análogo a la función de la ADH. Ya. Y solamente para darle un perfil y un petit bouché, por así decirlo, ¿no es cierto?, de la fisiopatología de la ADH, vamos a mirar este esquema, donde finalmente tenemos las siguientes columnas. La situación clínica, los niveles de ADH, la osmolaridad plasmática, la osmolaridad urinaria, la tasa de flujo y el clearance de agua libre, ya si es positivo o negativo. Entonces partimos con una persona que no toma agua en todo un día, la ADH va a estar alta porque se está concentrando su osmolaridad, aumentando la osmolaridad. En el plasma va a ser elevada, ¿no es cierto? O relativamente normal, pero generalmente está en el borde alto. Y la osmolaridad urinaria va a ser hiperosmótica, el flujo urinario bajo por la presencia de la ADH y obviamente no va a estar liberando agua, sino que va a estar reabsorbiendo agua. En el caso del síndrome de la ADH inapropiado, tengo mucho ADH, voy a tener como consecuencia del muy alto efecto ADH una osmolaridad plasmática baja, ¿no es cierto? Porque la orina se está haciendo súper hiperosmótica, flujo urinario bajo y obviamente no hay liberación de agua libre, por clearance de agua libre. Si yo tomo mucha agua, hay una expansión del volumen, la osmolaridad plasmática puede tender a bajar, se genera entonces un mayor volumen y flujo de orina, y el clearance de agua libre sería positivo. Si hay diabetes insípida central, significará que tengo menos liberación de ADH, entonces la osmolaridad plasmática va a ser elevada, ¿cierto? Porque no hay efecto de la ADH, la urinaria va a ser hiposmótica, el flujo urinario alto y el clearance de agua libre positivo. Y finalmente, si hay una diabetes insípida nefrogénica, voy a tener presencia de osmolaridad, porque la osmolaridad plasmática está elevada, presencia de ADH, ¿no es cierto? Y voy a tener ausencia del efecto de la ADH, ¿no? Porque hay resistencia. Entonces voy a tener una osmolaridad plasmática alta, aun cuando la ADH esté alta. Voy a tener orina hiposmótica, ¿ya? Porque no está funcionando la ADH, el flujo urinario alto y el clearance de agua libre va a ser positivo. ¿Cuál es la diferencia entre la osmolaridad urinaria y la plasmática? Mucha, porque la plasmática va a tender a mantenerse constante, ya por todos los mecanismos de regulación, y la de la orina puede cambiar para regular la homeostasis. Entonces, puede ser más alta o más baja, el volumen puede ser mayor o menor, en fin. Hay una gran diferencia. ¿Qué sería lo normal? ¿Que sea hiperosmótica, hiposmótica o isosmótica? Normalmente lo normal es que sea hiperosmótica y volumen de 1 litro, 1,5, 1,4. Eso es lo normal. ¿Ya? Ya, los felicito. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué les pareció la clase? Es bonito el proceso, ¿no es cierto? Cuando uno lo ve de verdad y lo mira, dice, uy, en realidad es una cosa elegante. A mí me gusta mucho este proceso. Ya, vamos ahora a divertirnos un ratito con el Kahoot.
Ya, el doctor Numas ayer andaba con un chocolate. Que era para la Constanza Ibáñez. ¿Está aquí la Constanza Ibáñez? Ay, hola Constanza, ¿cómo estás? Así que, ¿hoy día te toca práctico? ¿Te toca práctico hoy día? ¿Estuviste ayer? Andaba con el chocolate en el bolsillo. Mira que somos mensos. Ay, no nos dimos cuenta ninguno de los dos que estabas ahí. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tienes que darte una vuelta hoy día a las, si puedes, a las 6. ¿Puedo o no? No. Ya, entonces me lo como yo, ¿no? Luego así que tú lo regalaste. No, sí lo tiene. Se andaba era bonito el chocolate. No, parece que era otra cosa. Sí. Oh, oye, ya. ¿Y hoy día qué es lo que va a ganar el que gane? ¿Qué será? Debería ser, ¿no es cierto? Sí. A mí me gusta soñar y me gusta creer en los angelitos y todas esas cosas. Sí. Ya, el PIN 428-2820. ¿Te va a quedar dormido otra vez? ¿Qué podemos hacer? La licencia está quedando dormida. Camotera para que se despierte. Mira, y puso unas letras raras ahí. ¿En qué idioma estaba hablando? Ah, era una carita. Pero parece árabe, no sé. Ahí, muerte al roto que sabe, dice ahí. Ya, ¿estamos listos? Nadie más quiere. Ahí se inscribió alguien más. Ya, a la 1. Lisette, ¿quiere que baje la música? ¿No? Allá. Ya, a la 1, a las 2. Ah, mira, alguien más se está inscribiendo ahí. ¿Está lenta la internet? Mira, ayer me dijeron que había un problema, que se había caído no sé qué cosa. Y que por eso había estado lento. Me dio una explicación. Pero no sé. O sea, estaba tan malo que ni siquiera yo podía entrar. Pues aquí, ni siquiera. Bueno, ya. Pero partamos. A la 1, a las 2, a las 3. Ya, entonces, ¿un chocolate de nuevo? Ya. ¿Les molesta un chocolate? ¿No les molesta? No les molesta, ya.
Ya, a la 1, a las 2, a las 3, vamos. Chao. Muy fácil. Esto es de todo, como lo que sabe el cómputo. Está demasiado fácil. Voy a ponerme más difícil. Oh, empate, pero al tiro, en el primer lugar. Ya, ¿por qué la homologación del cuerpo humano no es igual a 290 en todas partes? Porque en el riñón vimos que el alza del ascendente no iba. Porque en el riñón ya lo vimos, hay una gradiente y hay 1200, puede haber hasta Creo que 1200. también era en el intestino, ¿o no? Había otra parte más. Bueno, el intestino también pero ahí uno no habla de osmolaridad, en las heces fecales. Ya. No sería. Usted había dicho que había dos lugares el primer semestre. Una en los riñones y la otra era en. Podría ser el estómago, tal vez. O sea, ahí podría aumentar la osmolaridad un poquito, ¿ya? Eso. Por el efecto de la digestión. ¿Ya? Eso. Pero, la diferencia de osmolaridad no habría movimiento de ninguna parte. claro. Y en el riñón ocurre bastante eso. Claro, tiene que haber, para que ocurra, claro, exacto. Muy bien, ya. Javiera, a ver. Oye, Lisette, ¿despertaste? Ya. Oh, tu celular está jugando una mala pasada. ¿El Wi-Fi? Uy. Ya, bueno. Se te cayó el Wi-Fi. Oh, y la Javiera, mira, va como una bala. Ya. Cayeron porque puse urinaria. ¿No se dieron cuenta? ¿El hipotálamo cómo va a censar la osmolaridad urinaria? No puede. Yo dije voy a cambiar solo una palabra, a ver si se dan cuenta. Y el único que se da cuenta es el Max, ¿no? Sí. Oh, ya. Va a llegar súper. A ver, más, ¿cuántos puntos voy a ganar ahora? Vamos a ver. Oh, 1000 puntos de diferencia. Wow. A ver si ahora no te la puedes pillar, ¿ah? ¿Qué te pasó? ¿Te equivocaste? Eso te pasa por estar durmiendo, po. Sí. ¿Cómo es posible? Oh. Ya, pues Javiera, pilla al máximo. Oh, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué es falso?
Anterior y todo lo que pusieron que era verdadero, se les olvidó. ¿Sí o no? Eso fue. Ya. Oye, lo estoy pillando, ¿ah? Aquí sí, ¿ven? Aquí sí le fue bien a todos. Muy bien. Ya, aquí hay que saber esto. Esto, lamentablemente, a lo mejor algunos no lo sabían, pero existe un receptor B1 y un receptor B2. Ya, el B1 tiene que ver con IP3 y el B2 tiene que ver con las acoperinas y todos los otros efectos, ¿vale? Ya. Ya. Oh, es el receptor B2 el que participa en el riñón, el B1 participa en los vasos sanguíneos. Y es por eso que la ADH se llama vasopresina también, porque genera vasoconstricción y aumento de la presión arterial. De hecho, esa fue la forma en que fue descubierta la ADH, o vasopresina. Y al unirse al receptor B1, yo me acuerdo al tiro, mi regla mnemotécnica es el 1 es IP3. ¿Me acuerdo de IP3? Y si IP3 es calcio, si es calcio, contracción. ¿Vale? Esa es mi regla mnemotécnica. Entonces, cuando se une a B1, en realidad estamos pensando en los vasos sanguíneos. Y genera vasoconstricción y genera aumento de la presión. Por eso vasopresina. ¿Ya? Perfecto. Así que no es B1 en el riñón, es B2 en el riñón. ¿Ya? Fácil, ¿eh? Oh, pero ¿quién se equivocó? ¿Cómo puede ser? ¿Quién se equivocó? ¿Para que tiremos tomate? Ya. Bien. Eso significa un aprendizaje. Muy bien. A ver, un momento, un momento. ¿Dónde se concentra la orina? En la médula. ¿Y por qué alguien puso que era verdadero en la corteza? No, pues la médula es la médula. En la parte interna. Más interna, claro. La corteza va por arriba y por afuera. Acuérdate la multiplicación por contracorriente, se va concentrando entre hermanos. Sí, pues. Llegaste 200 médulas. Sí, pues. A ver, levante la mano quién puso verdadero. Aquí. Mira, pues, el delegado puso. ¿Cómo puede ser? Ya, listo. ¡Ojo! Mira, la línea está a punto de llegar al primer lugar. Ya, vamos.
Es verdad, es el rango que puede estar, ¿ya? Así que, ok. Oh. Muy bien. Hoy están aprendiendo rápido, ustedes, ¿eh? Sí, yo creo que me equivoqué yo. Ahí me di cuenta que me había equivocado yo. Ahora que llegué, posterior solamente para que. No tenía ninguna razón de poner posterior. Ya, tomémoslo tomémoslo como un hecho así anecdótico, ¿ya? Anecdótico. Lice, ¿qué te pasó, Lice? Iván es el escalador más alto. Te pillaron, Iván, te pillaron, ¿eh? Andáis subiéndote a los edificios ahí. Yo. Hoy están secos, ¿eh? Están demasiado buenos. Aprendieron todos de esta clase. Oye, Máximo está inalcanzable. Hagamos que lo llame alguien para que no conteste. Que se le acabe el celular, la batería. Oh, ¿y quién puso que era verdadero? A ver. Bueno, todos nos podemos equivocar, así que eso es verdad. ¿Y el Iván, mira? Pero claro, eso es trampa. Iván, ¿cómo es posible? A ver. ¿Quién dice que solo tiene que acumular sodio? ¿Y el cloro? No leí eso. Pucha. No, pues, solo sodio no, pues, tiene que ser sodio y cloro. Sí, pues. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué algunos pusieron que esto era falso? ¿Pusiste que era falso? No puse verdadero. Ah, verdadero. Ya, ¿quién puso que era falso? ¿Y por qué? A ver, Porque pensé que la fina igual. en la fina también decías tú. Es que el proceso le había preguntado a Iván en la clase, se le dije que sí. Te dije que sí. Pero el problema es que necesito el movimiento de los iones, po. ¿Y en la fina no hay transportador? ¿Sí o no? Yo pensaba porque como dice el efecto único era el estado donde estaba como quieto todo. Después la otra etapa era el flujo. Claro. Era efecto único, flujo, efecto único y flujo. Claro. El efecto único requiere movimiento de los iones. Y en el asa fina ascendente no hay movimiento de los iones, porque no hay transportador triónico. Si dije algo opuesto a eso, me equivoqué, no. Les pido disculpas, pero no. Pero me da la impresión de que no lo dije, no estoy seguro que Yo dije había eso. preguntado la permeabilidad, Ah, pero eso es otra cosa.
sea, es diferente, eso no tiene que ver. Y probablemente ese sector sea impermeable en muchas partes, eso es lo que yo te dije. Pero no que tenía que ver con el efecto único. Esas son cosas diferentes. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya. Vale. Ujú. A ver. Ya, ¿quién dice que no? A ver. ¿O fue un error de tipeo nomás? ¿Quién puso que era falso? Pero la falsa es la correcta. ¿Ah? ¿Por qué falsa es la verdadera? El efecto único de multiplicación por contracorriente ocurre por un transporte activo primario. Ah, ya. Es que dice, aquí es una trampa. El transporte activo primario y es secundario. Es una trampa por la chita. Era una... No, pues no es una bomba, es un transporte activo secundario que depende de la bomba sobre potasio TPasa. Ah, depende de la variante. Sí, pues. Sí, pues la por esa más contracorriente se dice. No es por eso. No, pues, no es por eso. Este es un transportador triónico que es transporte activo secundario. Y ahora, perdónenme, pero esta fue una trampa que puse yo ahí, así que me van a perdonar. A ver, veamos cómo cambió esto, si cambió. Profesor, pero un transporte activo primario igual se podría llamar o transporte. Sí, pues. Ah, no, primario. Sí. Sí, se puede, porque va a depender de qué es lo que hace. Ah, ya. Normalmente los transportadores activos o tiran un solo ion o dos y lo transportan normalmente en contra. Sí, porque yo asociaba siempre un cotransporte o contransporte con un secundario. No, podría ser primario también. También puede ser primario. Sí, podría ser primario también. ¿Ya? A ver, combo ganador. 6 jugadores acaban de perder una racha. Eso es por mi culpa. Perdón. Ya. Activa el cotransportador y aumenta el efecto óptico. Eso está bien. Ahí sí. No hay ninguna trampa. Fernando tiene la racha de respuestas más altas. Bien, Fernando. Ya, este era fácil, ¿ah? Así acordarse nomás de que era el segundo paso. ¿Ya? Si alguien no se acordó, ahí no, estamos mal. Oh. Y Fernando tiene una racha de 7 respuestas correctas seguidas. Ya, ¿quién dice que no? ¿Quién dijo que no era cierto? En realidad depende de la longitud, porque mientras más largo sea, más grande es el proceso de multiplicación. Más veces ocurre, ¿ya? ¿Longitud se refiere a longitud de la pared o longitud de largo? Largo, la longitud es largo. Crisoto P le está dando vuelta al resultado con 3 seguidas. Porque después tuve que salir, intenté entrar de nuevo y no me entraba comiendo los datos. Ah, ya. Bueno, está bien, está bien. Ya, quedan poquitos. Tiene la misma forma. ¿Cómo va a tener otra forma? Necesita la misma forma.
Oh, Lisset, ¿qué te pasó? Realicé en el lunes. Despertó. Ya, un flujo bajito, ¿ah? Bajito y lento. Para no romper la gradiente corticopapilar, ¿ya? Para no desequilibrarla. Muy bien, ya. Genial. ¿Está llegando? Pucha, justo tenemos que alargar esto para que veas. A ver, alguien que se cuente un chiste mientras tanto. Tenemos que reírnos ahora, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Para que se escuche. ¿Ah? Pongamos reggaetón para que llegue y vea un reggaetón. Y se pone a bailar. Si se pone a bailar, votamos por él. Este cargo es un cargo político, ¿no es cierto? El de subsecretario. Sí, cargos políticos. Ya, pero ya, sigamos nomás, total. A nosotros no nos importan los políticos. Ya. A ver, Rocío está de vuelta en el juego. Tiene 3 seguidas. Chupaya. ¿Quién ganará? Ya está escrito. Como decían los romanos, alia y acta est. Significa la suerte está echada. Así que ya el máximo ya ganó ya. Aunque pierda ahora igual gana. Bien, muy bien. Eso es lo que no hace, ¿no es cierto? No sé por qué alguien puso que no hacía el aumento de la permeabilidad y 2 personas pusieron que no hacía el aumento de permeabilidad de la urea. No lo entiendo, pero el resto lo entiendo. Ya, ¿estamos listos para la premiación? Ya, a la 1, a las 2, a las 3. Ahí viene. ¡Ey! Lisset, volviste, despertaste. Ya, bravo, bravo. Ya chiquillos, los felicito. Muy bien. Bien hecho. Genial. Chaito, nos vemos. Ya vayan a saludar al subsecretario. Pídanle algo, si necesitan algo, eso lo piden al tiro ahí. Becas, o no sé, lo que sea. Un cuarto de libra con queso.